El día de hoy, el tema que nos convoca es el del parentesco andino. Y lo vamos a tratar en 2 sesiones porque el parentesco es un tema muy complejo que incluye 3 áreas que han sido investigadas por los especialistas. Uno, el parentesco consanguíneo, que es el que nos ocupará en estos momentos. Luego el matrimonio y luego el parentesco ceremonial. El tema del parentesco por consanguinidad es un tema que lo ha venido desarrollando la antropología desde el siglo XIX. El pionero en estos estudios, el que le dio sistematicidad a esta investigación, fue el célebre Lewis Morgan, que aunque no era antropólogo, que era abogado, lo trató como si fuera un verdadero antropólogo, porque él convivió mucho con los iroqueses en los Estados Unidos. Y entonces, luego de su convivencia con los indígenas iroqueses de los Estados Unidos, se le ocurrió escribir un libro comparativo que se llama Sistemas de consanguinidad de la familia humana. Este es un libro clásico donde él da a conocer de manera comparativa en qué consiste el parentesco. Luego ya fue sucedido por muchos otros investigadores, entre ellos, por ejemplo, Heinrich Kuno, que escribió un tratado sobre el parentesco inca a principios del siglo XX, fines del siglo XIX. En este libro él aplica la teoría que desarrolla Morgan para tratar de entender la terminología quechua que utilizaron los incas. Allí se inicia propiamente los estudios del parentesco en los Andes. Pasa el tiempo y luego el siguiente autor que es importante en los estudios de parentesco es Tom Zuidema, el holandés Tom Zuidema, que revoluciona totalmente las ideas que había desarrollado Kuno sobre este tema y que nos aporta una gran contribución para el conocimiento de la cosmología del mundo andino y en general de todo el sistema de relaciones sociales que sustenta el orden religioso, el orden político, el orden económico, etcétera, a través de una institución que descubre en la bibliografía sobre el mundo andino, que es el sistema de los seques del Cusco, de lo cual hablaremos dentro de un rato. De tal manera que el parentesco es un tema fundamental, sobre todo para todos aquellos que están interesados en el estudio de las sociedades de pequeña escala, donde entre las relaciones sociales que desarrollan, una de las más importantes es las relaciones de parentesco. ¿Qué indicadores tenemos sobre la importancia del parentesco en la sociedad andina? Un tema que fue desarrollado por un antropólogo norteamericano que se muestra como un indicador muy claro acerca de la importancia del parentesco es el término quechua huacha. Huacha tiene un doble significado. Por un lado significa pobre, pero por el otro lado significa huérfano. ¿Qué quiere decir esto? Que si un mismo término alude a estas 2 acepciones, sugiere que el que es pobre es el huérfano, el que no tiene parientes.
de tal manera de que ya este mero hecho de señalar que la pobreza se relaciona con la carencia de parientes destaca la importancia que debe de tener el parentesco en una sociedad determinada. Aparte de este dato tan interesante que nos proporcionó John Murray, también hemos encontrado nosotros que el parentesco, que consta de comportamientos y de una terminología, la terminología relacionada con los términos de parentesco que existió en el pasado se conserva hasta la actualidad. Y en muchas comunidades de habla quechua todavía encontramos nosotros las antiguas terminologías que se describieron en los vocabularios de los siglos XVI y siglo XVII. De tal manera que esta continuidad también es otro detalle importante para destacar el auge que tiene el parentesco en nuestros días. Otro indicador interesante sobre la importancia del parentesco es que determinados parientes deben de cumplir determinadas obligaciones prescritas en distintas ocasiones. Por ejemplo, en muchas comunidades, cuando muere una persona, quien se encarga de llevarlo al cementerio, de enterrarlo, es el yerno, que se le dice en la zona de Ayacucho el masa. Cuando se termina el techado de una casa, en la cumbrera del techo, en la parte de arriba, los adornos son colocados por el yerno. Si por ABC motivos se embriagan en una festividad de la siembra, los suegros, quienes se encargan de llevarlos cargados hasta su casa, son los yernos. De tal manera que podemos observar una multiplicidad de ocasiones en los cuales los únicos parientes que pueden tener la obligación de cumplir determinadas acciones son los yernos. Eso para mí destaca la importancia que tiene el parentesco, es decir, hay una ritualización en el comportamiento de determinados parientes y esa ritualización recae sobre los yernos o también puede recaer sobre los compadres, como veremos posteriormente. También es importante señalar que la transmisión de la propiedad es siempre por vía de la herencia. La importancia que se le otorga a la herencia como medio de transmitir los bienes es otro indicador acerca de la importancia que tiene el parentesco. Por lo general, incluso cuando hay transacciones de compra y venta, si uno va a vender su terreno o su casa, entre los múltiples clientes que puede tener, siempre va a dar preferencia a un pariente. O sea, tal es la importancia del parentesco que quedan excluidos los que no son parientes y los únicos que pueden ser los compradores son los parientes. Otro detalle adicional que indica la importancia del parentesco es la creencia en el incesto, la importancia que se le otorga a la prohibición de relaciones sexuales entre miembros que conforman el parentesco, la misma red de parientes. Es decir, no pueden unirse un hermano con su hermana, no pueden unirse un padre con su hija, no pueden unirse ninguno de los miembros de la familia, están absolutamente prohibidos.
Y para poder lograr que esto se mantenga, se han desarrollado un conjunto de creencias. Se dice que el que comete incesto se convierte en vida en un jarjacha, que es un animal peligroso, que cuando un ser viviente se encuentra con este animal, puede ser dañado, puede peligrar su vida. Peor aún, si un incestuoso fallece, se transforma en condenado. Entonces, estas son creencias que ayudan a apoyar la prohibición del incesto. Ahora, si por ABC motivo se descubre que tal pareja son familiares y están cometiendo incesto, la comunidad tiene el derecho de expulsarlos de la comunidad. Ya no pueden seguir viviendo en la comunidad. De tal manera que hay creencias y comportamientos en relación a los incestuosos. Eso es otro indicador acerca de la importancia del parentesco, porque ya cuando se viaja a las ciudades, por ejemplo, son más permisivos. Y bueno, hay categorías que son más peligrosas que otras, más incestuosas que otras, los hermanos, los que son parientes de primer grado, los parientes de segundo grado, recién se pueden casar, por ejemplo, y ya no es incesto, los parientes en cuarto grado. Los parientes en cuarto grado sí se les permite poder contraer matrimonio, de tal manera que cuando una pareja se enamoran y están por casarse, la familia indaga si no hay una relación de parentesco en primer grado, segundo grado o tercer grado. Si es cuarto grado, pueden casarse. Ahora, es cierto que en tercer grado y segundo grado hay algunas excepciones. Por ejemplo, entre parientes de segundo grado, tercer grado, que son descendientes de los mismos, de dos hermanos, está absolutamente prohibido la unión. Pero si por ABC motivos una de los descendientes pertenece a alguien de género distinto, de una hermana, por ejemplo, de una hermana del padre, hay más permisividad de poder unirse en matrimonio que entre los primos que proceden de dos hermanos del mismo sexo. Eso está absolutamente prohibido. Es decir, los hijos de dos hermanos están absolutamente prohibidos. El grado final que es permitido para todos es cuarto grado. Cuarto grado de parentesco es el grado que generalmente se trata de averiguar que forman parte la pareja que aspira a poder contraer matrimonio. De tal manera de que el incesto es fundamental en esta sociedad, porque si se cometiera incesto es como si uno también no redistribuyera sus bienes. Es un egoísta y no permite la reproducción de la sociedad. El incesto busca proteger a la sociedad de poder no quedar enclaustrada, encerrada en sí mismo, sino poder expandirse y poder unir a los miembros de una familia con los miembros de otra familia. Y de esa manera poder promover la idea del intercambio. Luego, otros indicadores importantes que ya los advertimos nosotros en acciones concretas es, por ejemplo, cuando observamos las actividades laborales. Yo he tenido la oportunidad de ver muchas veces la construcción de una casa o, por ejemplo, la siembra que adopta un carácter ritual, y he tratado de hacer una estadística. He preguntado, ¿qué relación tienen ustedes con el dueño de la casa? ¿Qué relación tienen ustedes con el dueño?
Y en todos los casos resultaba que los que participaban colaborando en la construcción de casas o sembrando o desarrollando cualquier otro tipo de actividad que se practicaba en la comunidad, el 80% de los trabajadores eran parientes. O sea, hay una obligación por parte de los parientes de tener que ayudarse, y esa ayuda mutua es la que se conoce en quechua como el aini. De tal manera que el parentesco también hace ver su importancia en estas relaciones laborales. También otro indicador importante es la propiedad que tiene una persona y las relaciones con el vecindario. Porque si la transmisión de la propiedad es básicamente a través de la herencia o se hacen las transacciones entre parientes, entonces terminan que aquel que tiene su propiedad y la confrontas con su vecindario, vas a ver que todos los vecinos son parientes entre sí, porque la propiedad fue transmitida a través de las relaciones de parentesco. Otro detalle que también destaca de importancia es la endogamia, el poder casarse dentro de los miembros de la misma comunidad. Uno busca casarse dentro de la misma comunidad porque la herencia, la transmisión de la propiedad es bilateral, heredan padres e hijos. De tal manera que si uno se casa con una persona que es de fuera de la comunidad, pierde la oportunidad de poder aumentar su masa hereditaria. Solamente heredaría por parte de los que viven en su comunidad, pero no podría heredar, por ejemplo, si se casa con una mujer de otra comunidad, la mujer ya no le puede transmitir derechos sobre las propiedades que tiene en su propia comunidad. De tal manera que este es un ejemplo, y hay muchos otros más que podríamos indicar sobre la importancia que tiene el parentesco en la sociedad. En estas comunidades, las dimensiones son pequeñas. Por lo general nosotros nos vamos a encontrar que el promedio de hectáreas que tiene una comunidad puede ser unas 8.000, 9.000, 10.000 hectáreas, y la población es por lo general unos 500 o 400 personas. De tal manera de que la tendencia es a circunscribirse y casarse dentro de los miembros de una misma comunidad y no buscar fuera, porque si se casan fuera, entonces pierden las posibilidades de tener herencia por partida doble, por partida de la mujer y por partida del hombre. De tal manera que una consecuencia de esta transmisión de la propiedad es el que se enfatice la idea de casarse los miembros de una misma comunidad dentro de la comunidad y no fuera. La endogamia, eso es lo que se llama la endogamia. Pues bien, ahora me voy a referir a la terminología que tiene el parentesco quechua. Hay una terminología como la que tenemos nosotros. Nosotros a nuestros progenitores le decimos papá, a nuestra progenitora le decimos mamá, a la hermana de la mamá le decimos tía, al hermano de la mamá le decimos tío, al hermano del papá le decimos tío, al padre del padre le decimos abuelo, al padre del padre del padre le decimos bisabuelo, a los que procreamos le decimos hijo, si es varón es hijo, si es mujer es hija, a los que son los hijos
de los hermanos del padre les decimos primos, a los hermanos del padre o las hermanas del padre o de la madre les decimos tía. Esta es la terminología que estamos acostumbrados. Este tipo de terminología es la que se conoce como terminología esquimal, porque los esquimales utilizan esta forma de llamar a sus congéneres y es una terminología muy circunscrita, muy corta, es una terminología que la tienen, nuestra sociedad se ha generalizado y guarda esto correspondencia con el desarrollo de grupos sociales que conforman la familia nuclear, donde la unidad social de parental más importante es la familia nuclear. Pero hay sociedades donde la unidad social no es la familia nuclear, la unidad social más importante es la familia extensa, la familia que se extiende hasta la condición del tercer grado. El tercer grado es el límite prácticamente de la familia, ¿no? Es por eso que también se reconoce, correspondiendo con eso, hay la transmisión que viene de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos y hasta los tatarabuelos. Ya los tatarabuelos, los descendientes de los tatarabuelos, vienen a ser lo que se llaman parientes lejanos. Son y no son parientes. Y entonces hay como se enfatiza la endogamia, hay la idea de poder casarse con los parientes en el cuarto grado. En el quechua, por ejemplo, el sistema es un sistema clasificatorio, no es un sistema descriptivo como el que tenemos nosotros. En un sistema clasificatorio, un ego es un punto de referencia para poder hacer la clasificación de todos los parientes. Puedo ser yo el ego. ¿Cómo trato yo a mi padre? Lo trato de padre. Y al hermano de mi padre, ¿cómo lo trato? Lo trato de padre. O sea, el que dentro de un sistema descriptivo a ese hermano del padre lo trataríamos como tío, en un sistema clasificatorio al hermano del padre lo llamamos padre. Y a la hermana del padre la llamamos tía. Por el lado de la madre, a la madre le decimos madre, en quechua es mamay, y a la hermana de la madre se le dice mamay también. Se le dice el mismo nombre con que estás tratando a tu progenitora. Pero al hermano del padre se le dice caca. Ese viene a ser un tío propiamente. A los descendientes de una persona, yo le digo a mi hijo churi. Y mi hermano, a quien yo lo trato de hermano y que es un pariente paralelo, él dice a mi hijo churi también. Y mi hijo lo trata de padre, entonces es recíproco. En cambio, si yo a la hermana del padre la trato de tía, entonces ella trata a mi hijo de sobrino, y mi sobrino y el sobrino trata a esta mujer, a la hermana, como si fuera la tía. Y por el lado de la madre es exactamente lo mismo. Un hijo trata a la hermana de la madre de madre, y a la hermana, al hermano de la madre lo trata de tío. Pero al hijo del que llama tío, a ese los va a tratar ya de primo, y al tío lo dice caca. Ahora bien,
el quechua tiene una peculiaridad, que el término que se utiliza para tío es un término que también se utiliza para designar al suegro. O sea que el suegro también es caca. Y entonces esto ha llevado a los investigadores a pensar que en realidad uno, si está tratando al tío de suegro, es porque tiene la posibilidad de casarse con la hija de aquel a quien le dice caca. Y entonces estamos entrando en lo que se denomina una unión prescriptiva, un matrimonio prescriptivo, donde el sistema está indicando entre qué categorías de pariente deben de establecerse las relaciones matrimoniales. Y esa relación allí no es incestuosa porque vendrían a ser primos cruzados. El primo cruzado sí está permitido de poder contraer matrimonio. Pues bien, hemos dicho que los parientes llegan hasta el 4º grado y el parentesco es un parentesco que, si bien es cierto está dominado por el principio masculino de la patrilinealidad, el sistema es bilateral. Este conjunto de individuos que llegan hasta el 4º grado por el lado del padre y por el lado de la madre es lo que se llama el ayllu. El ayllu es el famoso grupo social que desarrollaron en la época prehispánica y que se conserva hasta la fecha. Entonces, el ayllu viene a ser una familia extensa bilateral. Y este ayllu también se le puede denominar panaca. Y las panacas eran los grupos sociales bilaterales, pero que estaban asociados con la nobleza incaica. O sea, los nobles incas cambiaban el término y se trataban como panaca. Ahí entonces estamos hablando de los grupos de parentesco que existieron en el mundo andino, y el grupo fundamental fue el ayllu. El ayllu está diagramado en un dibujo de Juan Pérez Bocanegra, que te muestra un antepasado masculino, y del antepasado masculino viene un ramal que son todos hombres hasta el 4º grado, y por el lado de la mujer también descendientes como en una línea recta. Todos están emparentados de madre a hija, abuela, bisabuela. ¿Por qué Pérez Bocanegra hizo ese diagrama? Lo hizo para poder instruir a los pobladores y graficarles cuáles eran los grados permitidos de poder casarse y los grados que estaban prohibidos de una unión entre ambos, porque si no sería incesto. Pero nos revela también lo siguiente cuando vemos la terminología que utilizan para designar a cada uno de los miembros de este modelo. Y entonces tenemos que, la primera pregunta que uno se hace es: ¿por qué Pérez Bocanegra pone como antepasado a un varón y no pone a una mujer? En la terminología quechua, el varón distingue entre el hijo y la hija. Al hijo le dice churi, a la hija le dice ususi, divide. Si ese antepasado fuese mujer, no podría bifurcar, porque las mujeres tratan a sus hijos, sea varón, sea mujer, con un solo apelativo, el de guagua.
entonces no podría formarse esa bifurcación que establece Pérez Bocanegra. Y entonces esto nos trae algo que es muy importante en la terminología quechua, y es que un factor importante que hay que destacar es que los términos cambian según el género. Los hombres tienen una manera de llamar a sus parientes y las mujeres tienen otra manera de llamar a sus parientes. Ya hemos visto que el hombre distingue entre su hija y su hijo y su hija con los términos de churi y ususi, mientras que la mujer solamente utiliza un solo término, que es el de guagua. Pero también el hombre le dice a su hermano guauge y la mujer le dice a su hermano tura. Ahí vemos otro cambio. Las mujeres tratan a sus hermanos de una manera y los hombres tratan a sus hermanos de una manera diferente. Entonces el género es un factor sumamente importante si uno trata de establecer la lógica del sistema de parentesco y tratar de comprender en qué se fundamenta este principio. Hoy, por ejemplo, es sumamente interesante notar que así como en la antigüedad el caca representaba al suegro y representaba al tío, hoy en las comunidades se ha castellanizado el término, pero es interesante que al hermano de la madre no se le dice tío en el sentido consanguíneo, se le dice tío como se le dice al suegro, también se le puede decir tío, porque esa categoría de pariente tiene una connotación más que nada de afinidad. De tal manera que aquí ya tenemos cubierto el panorama de la agrupación social y el uso de la terminología de parentesco dentro de esta agrupación social que se denomina el ayu. ¿Y qué quiere decir ayu? Ayu tiene tres connotaciones. La primera connotación que tiene en quechua es la de colectividad. La segunda connotación que tiene es la de una boleadora que tiene tres soguillas de las cuales se desprende de un núcleo determinado. Y luego ayu tiene la connotación de órgano sexual masculino también. Y eso significa que el ayu tiene un cierto énfasis patrilineal. El varón tiene mayor preferencia que la mujer en esa denominación. Y aquí ya nos da a nosotros la oportunidad como para poder establecer la distinción que existe entre los géneros. El hombre es la cabeza del grupo social, la mujer no es la cabeza del grupo social. Hay unos ayus que son simbólicos, que se aparecen cuando se va a hacer una faena comunal. Por ejemplo, en la comunidad de Cabana, en Ayacucho, en la provincia de Lucanas, están divididos en 4 ayus: Joyana, Payan, Ichoja y Purucha. Son 4 los ayus. Cada ayu tiene una relación de miembros y hay un dirigente que lleva la contabilidad de los que van a participar en una faena comunal. Entonces, cada ayu tiene un cuaderno y cuando van a hacer la faena comunal, entonces se chequea en el cuaderno quiénes son los que van a hacer el trabajo comunal. Pues bien, aquí podemos apreciar nosotros, por ejemplo, que estos
que son los miembros de los grupos sociales, tienen la posibilidad de poder lograr cambiar de grupo social. Pero la tendencia es que uno hereda el grupo social del padre. O sea que si yo soy joyana, mi hijo va a ser joyana, pero si mi hijo quiere cambiarse a otro grupo, lo puede hacer para poder mantener un equilibrio demográfico entre los 4 grupos, porque cuando hacen las faenas comunales compiten entre ellos. Y entonces, para que la competencia sea una competencia idónea y no desigual, cada grupo social debe tener casi el mismo número de individuos. Pero lo cierto es que los 4 grupos siempre se deben de mantener para poder hacer este tipo de trabajos laborales. De tal manera que Ayu tiene esta otra connotación, es la de ser un grupo simbólico, que era también la característica que tenían las panacas que utilizaron los incas para poder agruparse. Esto es, pues, en síntesis, las características principales del sistema de parentesco en la población andina. Y podemos nosotros profundizar un poco más estos aspectos porque generalmente se pensó, y esto lo destacó por ejemplo Cuno, se pensaba que el grupo Ayu era un grupo unilineal. Hay grupos unilineales también que se denominan casta, es Ayu y a su vez también tienen la denominación de casta, es decir, todos los que tienen el mismo patronímico, ellos forman parte de una casta. Entonces aquí, como los patronímicos son por el varón, viene a ser un sistema unilineal patrilineal, hay un sistema patrilineal, pero en un principio se pensaba que el Ayu era un grupo patrilineal, por eso es que le decían linaje, que era como clanes o como linajes, que eran los términos que aparecían en otras sociedades como en Grecia o aparecían en África, en distintas partes. Pero no, Ayu tiene distintas connotaciones. Tiene la connotación de una colectividad. Por ejemplo, una comunidad es un Ayu. Un grupo familiar bilateral es un Ayu. Cuno, como varios de sus seguidores, cayeron en un error por ceñirse demasiado a los modelos que existían en la sociedad iroquesa. Pensaron que el Ayu era un grupo unilineal, como podía ser un clan o como podía ser los linajes. Pero es mucho más complejo. Eso es lo que nos ha demostrado la realidad. Son grupos que pueden ser, por un lado, grupos bilaterales, pueden ser grupos unilineales, pueden ser grupos simbólicos. Y, por ejemplo, el sistema de los Seques del Cusco, que organiza a las panacas en estas líneas imaginarias que se irradiaban desde el Coricancha y donde cada uno de los grupos sociales tenía la obligación de cuidar a las huacas que estaban en estas líneas imaginarias. La panaca, por ejemplo, es un grupo simbólico. Fueron 10 las panacas las que existieron y asociados con cada panaca hubo un inca que estaba a la cabeza de ese grupo social. De tal manera que si vamos a querer entender el sistema de parentesco andino, tenemos que saber que puede tener distintas connotaciones y esas connotaciones, como les digo, acaban incluso con la idea de que una localidad como una comunidad puede ser llamada Ayu. Ayu entonces tiene distintas connotaciones como hemos podido ver. Muchas gracias.